entonces ahora quiero preguntarte, ¿tú sigues, bueno, recuerdo haber escuchado que seguías la teología de la liberación, ¿es correcto? Sí, sí, sí. ¿Y a qué se refiere la teología de la liberación? Bueno, ya mencionabas un poquito cuando mencionaba yo que mi servicio principal a lo largo de los años, desde el 80 hasta el 2015, fue ser profesor de teología. ¿Qué teología eh, que se entiende de distintas maneras, pero yo la defino como una reflexión sobre toda la realidad, todos los ámbitos, lo económico, lo político, lo cultural, en la diversidad de culturas y a lo largo de la historia? Entonces, tratar de comprender todo eso con una inspiración básica en las enseñanzas de la Biblia. Y allí en la Biblia, Antiguo Testamento, más bien judío, y el Nuevo Testamento inspirado en Jesús de Nazaret, pues eso, los evangelios, palabras y acciones de Jesús, pues entre como norma, cauce e inspiración para ir entendiendo la realidad y a la luz de esa comprensión teológica, pues ir viviendo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Esta manera, pues con cierta definición, pero con mucha flexibilidad que presento ahora, pues es fruto de ese cambio muy grande que hubo dentro de la Iglesia Católica de los años 62 a 65, que nombramos el Concilio Ecuménico Vaticano II. Antes del concilio era mucho más religiosa, el New Age pues tal vez tiene toda esa imagen que de alguna manera sigue presente, mucho más rígida, ¿no? Entonces, no propiamente se elaboraba la teología, sino ya estaba hecha, y entonces los profesores la aprendíamos y la difundíamos, ¿no? Pero se cayó en la cuenta de que allí, en esa manera de entender la teología, no había una fidelidad a la enseñanza de Jesús, que es mucho más amplia y mucho más flexible. Entonces, que por una parte había que volver a la enseñanza fundamental de Jesús y por otra estar abiertos a los signos de los tiempos, a las expresiones actuales del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hago referencia a eso del Concilio Vaticano II, tiene cuatro documentos fundamentales. Uno que se refiere a la liturgia que llamamos, o sea, el culto oficial, que la gente conoce principalmente, la misa. Antes del concilio, la misa se decía en la parte católica en latín y de espaldas al pueblo. Era un culto en el que tenías que participar por obligación y que era la fuente de la vida de la gracia, y no hacía falta que entendieras mayor cosa, lo importante era que estuvieras ahí presente, ¿no? Y el concilio cambia eso, que era un dogma, ¿no? El único idioma que le gusta a Dios es el latín. Bueno, tuvo que haber ahí una serie de movimientos, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir del concilio, pues se ha ido aplicando poco a poco, desde el 67, 70 para acá, la misa se hace en el idioma de cada país, el sacerdote dialogando con el pueblo, procurando que haya una participación y no nada más una asistencia, ¿no? Eh, la teología estaba elaborada con una serie de elaboraciones posteriores que cuajaban en un manual básico llamado catecismo, que pues tenía una serie de verdades ya medio rígidas que había que aprender y repetir. Y entonces en el concilio sí tenemos que volver a la enseñanza de Jesús y ahí ver que aunque lo que tenemos ahora tiene cierta referencia a esa enseñanza,
hay muchas cosas que no corresponden de veras a ese espíritu de Jesús. La iglesia ya se entiende de una manera diferente. Antes pues era el papa, los obispos y los sacerdotes, y luego pues toda la clientela, ¿no? Y ahora decimos, no, todos y todas somos iglesia, todos somos adultos, todos estamos llamados a participar. Y luego la relación con la sociedad antes del concilio pues era mucho de enfrentamiento. Y dice, no, tenemos que colaborar con todas las personas que tienen un corazón abierto y que verdaderamente tienen una mentalidad humanista y colaborar con ellos en lo económico, lo político, lo cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso requiere de una serie de reelaboraciones. Este concilio, que tiene sus antecedentes, ¿no? Hubo una serie de movimientos al interior de la iglesia que fueron preparando estos cambios, quedaron establecidos allí en estos documentos y en parte se han difundido, pero en parte han quedado muy entumidos. Las formulaciones fundamentales del concilio se hicieron en diálogo con la cultura europea, donde por una parte las necesidades básicas están fundamentalmente satisfechas y por otra había una fuerte corriente secularizante. Entonces el concilio dialoga con esa realidad. Al llegar esa mentalidad a América Latina, pues se cae en la cuenta de que por una parte hay tremendas injusticias, que pues no es como en Europa, que todos tienen casa, vestido y sustento por lo menos suficiente y muchas veces en abundancia, y aquí hay multitudes que sobreviven en la miseria, ¿no? Y por otra parte, pues un sentimiento religioso muy arraigado, ¿no? Y entonces la teología de la liberación descubrió que una de las dimensiones fundamentales de esta enseñanza de Jesús, haciendo referencia a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, tenía que liberar o tenía que contribuir para que nuestros pueblos mestizos indígenas pues tuvieran libertad, tuvieran justicia, ¿no? Y entonces se fue reelaborando con un matiz de exigencia de justicia que pudiéramos llamar político. La política se puede entender, la política de los partidos del gobierno o de una manera más amplia, de un modo ciudadano. Por ahí para comenzar, Clau. Ok, sí, es enorme, me parece este tema. Pero bueno, o sea, me gustaba saber cómo desde dónde lo veías tú. Y además es que creo que se le ha relacionado mucho con el comunismo. Y entonces quisiera saber por qué. Pero porque al Bueno, mismo tiempo el comunismo ha corrido a la iglesia de sus países, entonces no entiendo por qué se le ha relacionado a la teología de la liberación con comunista. en esta búsqueda de la justicia se dijo, bueno, pues, Jesús, Dios, el Espíritu nos dan la inspiración básica. Todos somos hermanos, todas las personas, todos los pueblos. Hay que restablecer la justicia económico, política y cultural, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que acudir a las ciencias sociales, ¿no? A los sistemas económicos, que se pueden dividir a grandísimos rasgos entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, cuyo motor económico y motivación es la producción de riqueza. No le interesa satisfacer las necesidades del pueblo, sino generar riqueza, riqueza, y pues se acumula, pues, en algunos países más, en Europa está mejor distribuido, pero lo que interesa es producir riqueza. En cambio, el enfoque socialista, pues dentro de los socialismos, el más conocido es el de Marx,
pues tiene un enfoque diferente. Dice, no, la economía está para satisfacer las necesidades de la gente, que tengan alimentación, salud, vivienda, educación, cultura, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos utilizar la ciencia económica capitalista, tenemos que acudir a otra y la que existe es la socialista, ¿no? Ahora, resulta que pues, en el bloque soviético se llamaban marxistas y comunistas, aunque pues no vivían la enseñanza de Marx, ¿no? Era su inspiración básica y lo que establecieron fue una dictadura del Partido Comunista, ¿no? Y entonces, pues sí, esa dictadura es completamente atea, antirreligiosa y persiguió pues a las iglesias y a las personas mismas. Y entonces se ha confundido comunismo con el sovietismo que instalaron el Partido Comunista y sobre todo Stalin allá en Europa, en su medida Castro Ruz acá en Cuba. Y entonces a eso se refiere. Necesitamos la ayuda de una ciencia económica de inspiración socialista. Ok. Y Sí, muy allí se bien. presenta esa, superficialmente, esa confusión. El socialismo realmente existente que decían, el colectivismo, es el soviético, que pues es completamente incompatible con el sentido de Jesús y la libertad del pueblo. Ok.